Bien, ahí me escuchan todos, ¿no? Sí. Sí, señor. Bueno, muy bien. Sí. Vamos entonces a ver esta segunda sesión de Python. Así como Cars nos estaba contando que en Excel hay operadores aritméticos y hay funciones, sucede que en Python también los tenemos, ¿sí? Hay unas pequeñas diferencias, sobre todo en algunos operadores, pero la gran mayoría son iguales. Recordemos que lo que podemos hacer en Excel también lo podemos hacer en Python. Y muchas veces también lo podemos hacer al contrario. Lo que se puede hacer en Python, quizás no todo, pero algunas cosas, muchas cosas también se pueden hacer en Excel. Esta tablita es como similar a la que nos estaba presentando Cars de los operadores aritméticos. ¿Cuáles llaman aquí la atención? La potencia, que en Excel es como el techito. Aquí es 2 veces el asterisco, 2 veces la multiplicación. Aquí vemos en el costado derecho unos ejemplos. ¿Sí? O sea, Sí, yo los veo ahorita. operadores. Señor. Nada. Perdón. Los operadores aritméticos hacen la operación que representan, la suma, la resta, la multiplicación, etcétera. ¿Sí? Este de potencia lo vamos a usar mucho. ¿Sí? Entonces ya sabemos que cuando hablemos de Python, la potencia se escribe como 2 veces la multiplicación. Voy a pasar por aquí un poquito rápido. Hay otros operadores de interés, pero quizás en este nivel no es tan relevante. También tenemos operadores relacionales que nos hacen comparaciones, mayor que, menor que, igual, mayor igual, menor igual o diferente. ¿Sí? Hoy vamos a practicar algo, no necesariamente con estos operadores, pero pues en la medida que vayamos complicando un poco los ejercicios, los vamos a ir usando. Por ahora, solamente tener presente que Python nos ofrece también, así como Excel, una serie de operadores que pone a nuestra disposición para los cálculos que necesitemos. Vamos entonces a hacer nuestros primeros ejercicios y a introducir un concepto que es muy importante, el concepto de variables. ¿Sí? Variable, como lo dice aquí el texto, es algo que se usa para representar el valor de un dato. O sea, vamos a crear un nombre, realmente una posición de memoria donde vamos a almacenar un valor. ¿Sí? Y ese valor puede cambiar a lo largo de la ejecución del programa. Entonces veamos este primer ejercicio, ¿sí? Donde decimos que A es igual a 5. ¿Sí? A es la variable que contiene el valor de 5. B igual a 4. Y yo puedo en Python escribir esta expresión, X igual a A por B. Vamos a hacerlo entonces en nuestra interfaz de Colab. Espero que todos hayan podido practicar, ya no tengan problemas para entrar. Están viendo ahí la ventana de Colab encima, ¿cierto? Positivo. Sí, señor. Bien. Entonces, vamos a ese ejercicio número 1, vamos a escribirlo. A igual a 5. ¿Sí? Enter. No pasa nada, sencillamente guardó en memoria esa variable, ese valor. B igual a 4. Enter. No pasa nada, salvo que creó una segunda variable que se llama B. Y vamos a hacer la operación X igual a A por B. Poco pasa nada. ¿Sí? Por lo menos nada que nosotros podamos visualizar. Para visualizar debemos utilizar el comando print, indicándole qué es lo que queremos que imprima. En este caso queremos que imprima el valor de la variable X. Cuando le doy Enter, perdón, no es Enter, o puedo darle clic aquí al icono de Play o le puedo dar Control Enter. Ahí se ejecuta, mire que no la conectamos como hicimos en la sesión anterior. Entonces en la primera ejecución él va y se conecta. Miren que ya quedó aquí asignada una máquina virtual.
Y aquí nos da el resultado. ¿El resultado de qué? De A por B, donde A vale 5 y B vale 4. ¿Sí? Usemos esta opción aquí donde estoy señalando, donde dice variables, nos va a abrir una ventanita que es muy interesante para poder controlar las variables. A ver, a mí me gusta ponerla aquí a la derecha. ¿Sí? En este cuadrito lo que podemos ver es un inspector de variables, donde vamos a ver las variables que tenemos creadas en memoria en la ejecución de nuestro programa, el tipo de variable, que es un tema que vamos a ver hoy, y el valor. Entonces, miren que cuando nosotros escribimos A igual a 5, B igual a 4, no vimos que saliera ningún resultado, pero en memoria él estaba creando estos componentes, estas variables. Entonces, este inspector nos sirve para ver los valores que tiene cada una de estas variables. Vamos a hacer el ejercicio número 2 entonces. ¿Sí? Aquí les voy a enseñar un truquito. Si yo quiero borrar estas variables, ¿sí? Sencillamente le digo porcentaje reset, ejecuto ese comando, me va a preguntar si quiero borrar de memoria todas las variables, le digo que sí, y miren que aquí al lado derecho ya no hay nada. Entonces vamos a escribir, vamos a hacer el segundo ejercicio. El segundo ejercicio nos va a enseñar otra forma de declarar variables. ¿Sí? El primer ejercicio era A igual a tal cosa, enter, y después la segunda variable y después la tercera. Aquí hay otra forma donde las puedo poner todas en una sola línea, A, B y C, separadas por coma, igual a los valores que quiero que se asignen a esas variables, también separados por coma. 5, 3.2, hola. Estoy usando un valor entero, un valor real y un texto. ¿Sí? Y después puedo hacer print para ver el contenido de cada una de esas variables. Vamos a verlo. Digamos print. Vamos a ejecutarlo. Y mire que A vale 5. Mire que aquí nos quedó creado las tres variables aquí sobre la derecha. ¿Sí? Y nos lo asignó correctamente. A le asignó el primer valor que le puse, a B el segundo y a C el tercero. Esa es una segunda forma de declarar variables. El ejercicio número 3. ¿Sí? Vamos a hacerlo aquí muy rápidamente. Naranjas igual a 2. ¿Sí? Manzanas igual a 3. Y otra característica, el print no solo me sirve para imprimir en pantalla, sino que dentro del print yo puedo hacer las operaciones matemáticas. Yo podría decir que frutas igual a naranjas más manzanas y me daría el resultado de 5. O puedo dentro de la misma función print decir que me sume naranjas más manzanas. ¿Sí? Doy control enter y me dice 5. Alguien dirá, ah, no, pero es que el 5 ya estaba. Vamos a borrar ese 5 para que no nos sospeche que ya estaba. Para borrar los resultados aquí en esta hamburguesita, en estos tres punticos, digo borrar el resultado y ya me lo borra. Vuelvo a ejecutarlo y miren que me da el resultado, 5. O sea, sumó 2 más 3. Este es un manejo básico de variables. Entonces, las variables nos sirven para almacenar valores y asociarlos a un nombre. ¿Correcto? Los tipos de datos que encontramos en Python son básicamente tres: números enteros, cadenas de texto y valores booleanos. En números enteros tenemos, bueno, hay unas subclases, pero quizás los tres más relevantes son, perdón, en los tipos de datos numéricos encontramos los números enteros. Todos sabemos qué son los números enteros. ¿Sí? Los números reales. Esa quizás ya no nos acordamos tanto qué son los números reales. Los números reales son la agrupación de los números racionales y los irracionales. Quiere decir todos, incluidos los decimales positivos y negativos. También se conocen como de punto flotante. En la nomenclatura de los lenguajes de programación, no solamente de Python, sino
en la gran mayoría, entero, como esto está escrito en inglés, pues la forma de decirlo es integer. Cuando ustedes vean esta palabrita, lo que están haciendo referencias es que es un tipo de dato entero. Los puntos flotantes o reales, o si lo quieren decir decimales, se conocen como los float, que estoy poniendo ejemplitos, el 5, el 6.9, y Python tiene la capacidad de manejar números complejos. No todos los lenguajes de programación lo tienen. Esto es un número complejo, que es como una expresión algebraica que tiene un componente de un número real y un número imaginario. En este curso no vamos a ver ejercicios de números complejos, salvo lo que vamos a hacer hoy, que es algo muy sencillo, pero es importante que sepan que Python maneja números complejos. Las cadenas de texto que están encerradas en comillas, es la forma como Python sabe que ahí lo que viene es un valor alfanumérico, y los valores booleanos, que me devuelven ante una expresión matemática o una comparación si el valor es verdadero o falso. Entonces vamos a hacer más ejercicios. Hoy tenemos muchos ejercicios prácticos. La idea es que ustedes me sigan ahí en su Colab para que los vayan ustedes también haciendo ahí al mismo tiempo. Entonces dice ejercicio 4. Utilice la función type con el parámetro naranjas para identificar el tipo de datos de la variable naranja. Bueno, cuando nosotros usamos el inspector, aquí ya lo vemos. Mire, aquí está el nombre de las variables, el tipo, ¿sí? Y el valor. Entonces, naranjas es un tipo INT. INT es la abreviatura de integer, es decir, es un número entero. Pero si yo quiero sacarlo explícitamente, yo uso el comando type y digo naranjas. Doy control enter y aquí me dice que es un integer, un entero. Es importante que conozcamos el tipo de dato que estamos manejando, por eso estamos dando esta introducción a ello. Vamos con el siguiente ejemplo, el ejercicio 5. Vamos a crear una variable complejo que se llame complejo y le vamos a asignar el valor 2 más 5j. Vamos a eso. Vamos a escribir, compartir aquí para poder ver el ejercicio. Voy a de pronto reducir un poquito este tamaño. Listo. Creo que de todas maneras están viendo bien. Vamos a, ¿cómo creo una variable? Pues sencillamente la declaro complejo. Bueno, aquí quiero hacer un paréntesis sin extenderme mucho. Python tiene dos características. Uno es que tiene tipado dinámico. Tipado dinámico significa que la declaración de las variables es dinámica. Quiere decir que yo no tengo que usar una sentencia exclusiva para decir qué tipo de dato es una variable, sino que yo la escribo y la uso y él identifica el tipo de dato que le estoy entrando y me asigna ese tipo de dato. Entonces, si yo digo complejo, complejo es el nombre, pero puede ser John igual a 2 más 5j. Quiero que pongan aquí atención, aquí cómo se va a crear esa variable. Entonces, ejecuto el programa y Yo, mire que él en los complejos inmediatamente... siempre vamos a usar J en vez de I. No, la letra que tú quieras. Puedo usar cualquier letra. Sí, Ok. sí. Mira que él aquí identifica automáticamente que es un tipo complejo. ¿Ves? No tuve que decirle John es complejo. Bueno, sí, John es complejo, pero la variable John no es, no viene declarada. Eso se llama tipado dinámico. No es el único lenguaje que lo tiene, pero es una característica bien interesante de Python y es que yo me ahorro líneas de código porque no necesito declararlo. Bien, entonces, ¿cómo identificamos el tipo de datos? Ya sabemos con el comando type. Yo puedo aquí decir, lo estamos viendo ahí en el inspector, pero si se me olvida activar el inspector, pues puedo usar el comando type y él me resuelve, me dice qué tipo de dato es la variable que estoy utilizando. Dos comanditos ahí interesantes. Lo único que vamos a ver de números complejos en este curso, pues no está dentro del objetivo del curso. Si yo utilizo el nombre de la variable, esto pasa a veces aquí. Si yo utilizo el número de la variable
con el punto real, él me identifica de ese número complejo cuál es la parte real y cuál es la parte imaginaria con estos dos comandos. La parte imaginaria 5 y la parte real es 2. Muy bien. Ahora, un Ok, último tengo una ejercicio. preguntita aquí. Señor. Tengo una preguntita aquí. Yo Señor. acabo de poner todo en fila. Definí complejo, escribí el type complejo, entonces escribí complejo.real y complejo.imac y me retornó lo último que era el imac, pero real no me lo retornó. ¿Cómo lo escribiste? Complejo.real, enter, complejo.imac, enter. Ah, ok. Entonces, es como si yo escribiera John.real. Sí, exacto. Dale control enter. Control enter ahí. Me retorna el punto que también escribí complejo.imac. ¿Seguido? Sí, debajo. Ah, ok, hiciste así. Acuérdense que yo puse en el ejercicio complejo, pero yo finalmente la variable la creé llamándola John. IMAC. Sí. Y lo ejecutas y solo te muestra, 5. claro, porque te está borrando en la salida, como es en la misma línea, te sobrescribe. Entonces te está borrando el 2 y después te deja solo ver el 5. Entonces debería de escribir print. Print John.real, print John.imac. Exactamente. Ok. Bien. Y un último ejercicio de esto de definición de datos, donde yo creo una variable que llama saludo. Saludo igual. Abro mis comillas y escribo hola mundo. Control enter. Y ahí me sale, pues no me imprime porque no tengo un print. ¿Sí? El print es para poder proyectar, imprimir en la pantalla. Pero miren que aquí sí me creó la variable saludo. El tipo es str, que es la abreviatura de string o cadena. Y aquí me dice el valor hola mundo. Bien, ¿cómo estamos de tiempo? Bueno, son las 8:30. No sé si tienen 10 minuticos más o suspendemos y retomamos en la siguiente, lo que ustedes me digan. Por mí, John, yo me debo retirar, pero puedo revisar pues luego la grabación. Hay un tip que les puedo dar que acabo de descubrir. Los comandos deben de ser escritos en minúscula. Escribí la P de print en mayúscula y me dio un error. Sí, es case sensitive. Los comandos normalmente hacen referencia a funciones y sí importa entre mayúscula y minúscula. Print es una función y va escrito en minúscula. Bueno, entonces, los que se quieran retirar adelante y luego ven la grabación, sí, para que no nos quede cortada. Bueno, el siguiente tema se llama Pendas. Este Pendas no es un tema exclusivo de Python. De hecho, Cars lo tocó tangencialmente ahora, porque es un tema matemático y es el orden con el que yo tengo, con el que se van a resolver las ecuaciones dependiendo los signos que esté utilizando. Pendas son las siglas de paréntesis, exponente, multiplicación, división, adición y sustracción, en ese orden de izquierda a derecha. Lo que nos está diciendo esto es que en una ecuación, cuando tú la escribes, bueno, de hecho cuando se resuelve a mano y esto hay que tener mucho cuidado cuando uno utiliza calculadoras o computadoras, porque esto tiene que ser muy bien, eh, muy bien ordenado o si no el resultado nos va a dar equivocado. Lo que nos dice esta regla Pendas es que primero se resuelven los paréntesis, después se resuelven los exponentes, después multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha, ¿sí? Y luego la suma y la resta también de izquierda a derecha, ¿sí? Entonces aquí traía un ejemplo, un ejercicio bien interesante. Esta es una ecuación real, es para calcular la densidad del medio.
nosotros la vimos en astrofísica estelar, donde la densidad del medio es igual a 3 veces la masa del Sol. La unidad de la masa del Sol es, o sea, como es masa, es kilos. Acuérdense lo que vimos en la sesión de MAT. Sobre 4pi por el radio del Sol al cubo. ¿Sí? La unidad de este radio al cubo es metros. ¿Sí? Esto ya lo sabemos por lo que vimos temprano en la sesión. Entonces, aquí el reto es, ¿cuál será la forma correcta de escribir esta fórmula en Python? Realmente también va a ser la forma correcta de escribirla en Excel. Guardando, por supuesto, entendiendo que las potencias, el código para escribir potencia, el carácter más bien, para elevar a la potencia en Excel es diferente del de Python. Pero la estructura de la ecuación es exactamente igual. En Excel también aplica PEMDAS. ¿Sí? ¿Cuál será la forma correcta de escribir esta ecuación? Considerando que el resultado correcto es este, 1,384 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico. Ya sabemos por qué es kilogramos sobre metro cúbico, ¿no? Porque el metro, la masa se mide en kilogramos, entonces aquí es como que hubiera un kilogramo. Y aquí la unidad del radio es el metro, y como es al cubo, entonces se multiplica metro por metro por metro, y nos da kilogramo arriba con metro cúbico abajo. Entonces aquí vienen unas opciones. ¿Cuál de estas 4 opciones es la forma correcta y además la más eficiente de escribir esa ecuación? Entonces pensemos. Esa ecuación, cuando hablamos de escribir la ecuación, estamos refiriéndonos a escribirla aquí, en nuestro cuaderno, ¿no? Por supuesto. Voy momentáneamente a borrar el inspector para poder cerrar aquí un poquito mejor. ¿Sí? Entonces mire cómo se escribe. ¿Sí? Empezamos a escribir la ecuación sin la densidad. 3 por, aquí yo les estoy dando los valores, la masa del Sol, que ustedes no la saben, yo aquí se la estoy poniendo, es 1,989 por 10 a la 30. Ojo, esto es importante, Python, Cars nos decía que en Excel uno puede setear el idioma. Si uno quiere trabajar con la coma o el punto, indicando si son miles o son decimales. Python es gringo, el punto es decimal, la coma son miles. Entonces aquí cuando veamos en estos códigos, cuando ustedes vean este tipo de letras, sí, es porque es código que se puede poner ahí en el cuaderno. El punto es punto decimal, no es punto de 1000, sino punto decimal. ¿Por qué? Porque Python es gringo y los gringos escriben, a diferencia de como lo hacemos en Colombia. En Colombia el signo decimal es la coma, no el punto. Entonces, 3 por la masa del Sol sobre, ¿sí? O sea, lo escribo normal, 3 por la masa del Sol sobre, este es el operador de la división, 4 por pi, pues pi es un número, entonces yo aquí escribo 3, 14, 16 por el radio del Sol es 7 por 10 a la 8 elevado al cubo. ¿Cuál de estos 3 nos va a dar este resultado? Entonces, hagámoslo aquí rápidamente. Puedo escribir 3 por 98,9 y aquí aprovecho para introducir cómo se manejan estos exponentes, la notación científica. Es con la E más 30. Ahí le estoy diciendo 1,989 por 10 a la 30. Es la forma de hacerlo en Python. En Excel también es con E. Dividimos por 4 por 3,1416 por E más 8. El por que es la potencia a la 3. ¿Sí? Si yo le doy control enter a eso, como es el resultado de un cálculo, él me lo imprime y me dice que es 1,60
por 10 a la 57. No es. Miren que el resultado es 1,38. ¿Por qué creen que nos dio el resultado que es? Porque divide la primera parte, que es 3 por 1.989 por 4. Y ya después lo multiplica. Correcto. Esa es la importancia de PEMDAS. ¿El qué hizo aquí? Miren que él encontró operadores, él recorre la ecuación. Entonces, ¿qué fue lo primero que resolvió? La potencia. ¿Sí? Primero resolvió esta potencia. Después se encontró operadores que son multiplicaciones y divisiones que están en el mismo rango. Mire, el rango verdecito. Entonces, cuando encuentra operaciones del mismo rango de prioridad, ¿sí?, las empieza a hacer de izquierda a derecha. Entonces, el primer paso que hizo fue hacer esta potencia. Listo. Después encontró operaciones del mismo rango. Empezó de aquí 3 por este. El resultado de esto lo dividió en 4. El resultado de eso lo multiplicó por 3 y eso lo multiplicó por esta potencia. Eso no es esa fórmula. Esta fórmula no dice eso. Esta fórmula dice que hay que multiplicar 3 por m y al resultado de esa multiplicación le divido el resultado de toda la multiplicación que tenemos en el denominador. ¿Sí? ¿Cómo le digo eso al computador? No solo a Python, al computador, en cualquier lenguaje de computación, incluso Excel va a funcionar igual. Pues una forma es ponerle paréntesis al denominador. Es decir, venga, usted me va a multiplicar estos dos, ¿sí? Después me va a dividir entre, y ahí abro paréntesis, como los paréntesis están aquí en el primer orden de PEMDAS, él me va a ejecutar primero todas estas, primero va a ejecutar lo que está dentro del paréntesis, primero la potencia y luego las otras dos multiplicaciones. Y me guarda ese valor. Y ese valor sí me lo va a dividir entre el resultado de la multiplicación de 3 por 1,98. ¿Sí? Es la forma correcta de escribir esta fórmula en cualquier lenguaje de computador, en cualquier lenguaje de programación, en Excel, en lo que ustedes quieran. Hay que utilizar PEMDAS. Esta es la forma correcta y más eficiente. Las otras dos formas también dan el número correcto, pero nos sobra, por ejemplo, en la opción 3 nos sobra el paréntesis del numerador. ¿Por qué nos sobra? Porque la regla de PEMDAS nos va a funcionar directo, porque él va primero a hacer el paréntesis del denominador y luego va a encontrar dos operaciones del mismo rango, pero como las ejecuta de izquierda a derecha, va primero a hacer la multiplicación, es decir, va a multiplicar el numerador y luego va a dividir por el denominador. Entonces, sobra el paréntesis. ¿Qué pasa si yo le pongo el paréntesis? No pasa nada, el resultado me da bien, pero no estoy optimizando el código, no estoy utilizando del todo bien PEMDAS. Al comienzo, mientras uno aprende, utiliza paréntesis para todo y está bien. Está bien usar el paréntesis para todo mientras uno desarrolla la destreza de escribir ecuaciones en lenguaje de programación. La cuarta opción también nos da el resultado correcto, ¿sí? Pero sobran ahora dos paréntesis. ¿Por qué sobran dos paréntesis? Porque miren que aquí estoy teniendo un primer paréntesis, un operador de división y dos paréntesis anidados. Aquí, ¿cómo actúa PEMDAS? Va a empezar, cuando tiene dos paréntesis, va a empezar a ser el más interno, de adentro hacia afuera. ¿Cuál es el paréntesis más interno? La potenciación 7 por 10 a la 8 al cubo. ¿Sí? Ese es el paréntesis que va a resolver. No es necesario tener el paréntesis porque dentro del otro paréntesis, como en la opción 2, pues PEMDAS, cuando ve estas multiplicaciones y esta potencia, va a ejecutar primero la potencia. Es decir, aquí estamos, ¿cómo se llama eso? Cuando uno dice dos veces la misma palabra.
redundante. Gracias. Estoy siendo redundante aquí en la forma de escribir el código. Si lo escribo con todos estos paréntesis, me va a dar el número correcto, sí. Pero mi código no está optimizado. Yo no estoy utilizando completamente las reglas de PEMPAS. ¿Ok? Ahora, vamos a hacer el ejercicio número 7. ¿Cómo es el ejercicio número 7? Sencillamente vamos a aplicar variables a ese ejercicio que habíamos dicho. Es decir, vamos a complejizarlo un poquito más. Vamos a decir que la masa del Sol es igual a 1,989 por 10 a la 30. O sea, creé una variable. Ya la habíamos visto más tempranito. Voy a crear una variable para pi. 3,1416. Y voy a crear una variable para el radio del Sol. Y le asigno el valor. 7 por 10. Ay, perdón. 7 por 10 a la 8. Si es a la 8, sí. Y entonces después cambio la forma de escribir mi fórmula. Es 3 por la masa del Sol, en minúscula, ya tal cual como la haya declarado, la masa del Sol sobre, abro paréntesis, mire que él automáticamente me lo cierra, 4 por pi por el radio del Sol elevado al cubo. Esta es otra forma de escribir, ahorrar el resultado y lo voy a ejecutar. Y ahí me da el resultado correcto, 1384. Que aquí si miramos lo que nos daba antes, es eso, porque aquí está 10 a la 3, o sea, esto 1,384 es 1384, porque aquí está elevado a la 3. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Es decir, estamos acumulando habilidades en Python. Ya sabemos escribir ecuaciones usando pendas, pero hay que practicar. En esas ecuaciones puedo usar variables, ¿sí? Para usar varias veces, no tener que escribir, si tengo que volver a hacer el cálculo, no tengo que volver a escribir 1,98 por 10 a la 30, sino que sencillamente invoco la variable masa del Sol si la vuelvo a necesitar más adelante en mi programa. ¿Sí? Ya para finalizar, hagamos un último ejercicio e introducimos el concepto de librerías. Las librerías son como porciones de código que está disponible. Ya hay funciones, cálculos realizados que están disponibles para que yo los use en mis propios programas. Hay una librería muy importante que vamos a usar mucho que se llama mat. Y de ahí vamos a usar la función pi. Pero vamos a revisar cómo está nuestro inspector de variables. A mí siempre me gusta ya en el panelcito. Mire que aquí yo tengo un valor de pi. O sea, todas las variables que usamos, él me las creó, ¿no? Masa del Sol, pi, radio del Sol. Vamos a borrar todo esto. Y vamos a borrar todas esas variables. ¿Sí? Vamos a decirle aquí que sí. Y las borró. Muy bien. Y vamos a borrar este comando reset. ¿Sí? Y vamos a usar la función pi. Estos, acuérdense que cuando el texto en la diapositiva aparece así es que lo podemos utilizar directamente en nuestro cuaderno de Python. ¿Cómo se llama una función? Con el comando import. Vamos a importar una función, una librería, perdón, y seguido del nombre de la librería. En este caso vamos a importar mat. ¿Sí? Y volvemos a poner lo mismo, masa del Sol. Bueno, pude no haberla borrado. 1,989 por 10 a la 30. Radio del Sol igual a 7 por 10 a la 8. ¿Sí? Y aquí viene lo novedoso. No voy a definir la variable pi, sino que voy a llamarla de la librería mat. ¿Cómo lo hago? Pues digo, escribo la misma fórmula, 3 por
la masa del Sol dividido, abro el paréntesis, acuérdense de PEMDAS, 4 por, y aquí invoco la función punto, la librería, perdón, y punto la función. Mire que ahí me sale, él tiene la función pi. Tiene varias funciones matemáticas. Entonces ya no tengo que saber ni siquiera cuánto vale pi ni declararla. Llamo la función matemática y la uso. Uso ese valor, esa constante. Y la multiplico por radio del Sol al cubo. Ejecuto y mire que me da el mismo resultado. Aquí estamos usando librerías de Python de la forma más simple posible, ¿sí? Donde estoy invocando la función pi. Para poderla usar tengo que invocar la librería punto la función que quiero usar, ¿sí? Cuando yo llamo toda la librería, hago import mat, estoy llamando a todas las funciones, todas las constantes y todos los elementos que tenga incluida esa variable. Hay otras formas un poco más optimizadas de hacerla. Por ejemplo, yo puedo hacer este llamado from mat import asterisco, ¿sí? From mat import asterisco significa que yo voy a, dentro de mi código, a llamar la función de una librería, ¿sí? Y cuando él reconozca que esa función hace parte de esa librería, la va a usar. Miren aquí cómo cambia el código. Yo escribo 3 por masa del Sol dividido 4 por pi. No tengo declarado una variable pi. Este pi, ¿de dónde me lo está sacando? De la función mat. Es otra forma de escribirlo. El resultado es exactamente el mismo. Yo lo puedo escribir. Si yo importo la librería de esta forma, la sentencia es librería.función, o si la hago de esta forma, que es una forma dinámica, no me las trae todas, sino que cuando encuentra una función va y la utiliza. Ya no necesito aquí ponerle aquí el prefijo mat punto. Claro, el problema de esto es que yo haya declarado una variable que se llama igual a una función, ¿sí? Entonces es un poquito peligroso. Y hay una tercera forma en la cual puedo invocar y llamar solamente esa función, que se escribe así: from mat import pi. De la librería mat, impórteme solamente la función pi. Puedo ejecutarla como código igualito y me va a dar exactamente el mismo resultado. Es esto entonces la forma como escribimos ecuaciones en lenguaje de programación. Acuérdense, PEMDAS. Creamos variables, las usamos y usamos librerías, ¿sí? Y podemos hacer esas combinaciones dentro de nuestros cálculos. Aquí, por ejemplo, estamos usando números solitos, estamos usando variables y estamos usando funciones de librerías. Todo en una única expresión, en una única fórmula. Para los que quieran hacer el reto de la semana, es hacer ese mismo ejercicio, o sea, aplicar esa fórmula, pero el resultado lo van a almacenar en una variable, en la variable densidad, la variable P, ¿sí? Y lo van a imprimir en pantalla, ¿sí? O sea, van a capturar el valor dentro de una variable que van a llamar P y luego van a imprimir el valor de esa variable. Ese es el reto de la semana y eso es lo que teníamos programado hoy para la sesión número 2 de Python. Muchas gracias.